Éxodo capítulo 15, versículos 20 y 21. ¿Cuántas mujeres han venido a la iglesia esta mañana? Amén, qué bueno. Dicen que ese es el mes de la mujer, donde se conmemora, fíjese bien, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Celebra, no, se conmemora, son dos cosas diferentes. Y no es simplemente por el hecho de ser mujer. Se conmemora porque hay mujeres a lo largo de la historia de la humanidad que han ofrendado sus vidas con tal de exigir sus derechos. Y eso es lo que se conmemora. Como un grupo de mujeres, al pedir sus derechos en el trabajo, fueron quemadas en una fábrica. Y precisamente de eso se trata el mes de la mujer, el Día de la Mujer, de conmemorar ese tremendo esfuerzo, sacrificio, y que todavía les falta mucho por luchar. El mundo, incluso el mundo bíblico, es un mundo patriarcal enormemente, y el Señor, pues, que pueda abrir nuevas puertas para dignificar, así como lo hizo Jesús de Nazaret. Y esta mañana queremos hablar de esta mujer llamada Miriam. Vamos a leer Éxodo 15, 20, por favor. Dice la escritura, Éxodo 15, 20, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Padre, oro, Señor, por cada mujer que está aquí esta mañana, que tu mano de misericordia, que tu palabra pueda darle ánimos, que le pueda dar esperanza y que le pueda dar alegría a su existencia. Háblanos al corazón, Señor, a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Muy bien. Esta mujer aparece en nuestras traducciones como María. Eso dice la versión 1960. Hay otra versión que le pedí a mis hermanos que me ayudaran a ponerla. Dice la versión NBI: entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta, y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando con panderetas. Nos encontramos con un problema textual. Textual porque, ¿cómo se llama? ¿Se llama Miriam o se llama María? El texto hebreo dice que se llama Miriam, que es diferente a María. Sin embargo, cuando el texto hebreo fue trasladado a las diferentes versiones de la escritura, era como más identificable en esa época el nombre de María. Era más común el nombre de María. Pero en realidad, en el texto hebreo, esta mujer se llama Miriam. Y también en su traducción al arameo se llama Marián. Marián. ¿Y sabe qué significa Miriam o Marián? La rebelde. Mire a su vecina, por favor. La rebelde. Así se llama Miriam o María. Digo esto para poder centralizarme en el texto y poder ir desarrollando toda digamos, el pensamiento que quiere recorrer Éxodo capítulo 15. Pues bien, ¿quién es Miriam? ¿Quién es Marián? ¿O quién es María? Vamos a ir a Éxodo 2 para que vea cómo hace su aparición en el texto bíblico. Dice Éxodo 2, vamos a identificar cómo aparece Miriam en el texto bíblico. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví,
la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Sigue diciendo el texto. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. 4. Y aquí está la aparición de Miriam. ¿Qué dice el versículo 4? Y una hermana suya se puso de lejos. Esta es la aparición bíblica, la primera aparición bíblica de Miriam. La historia de ella es la historia de una familia que procedía de la tribu de Leví. Sus papás han tenido a su primer hijo Aarón, luego la tuvieron a ella, Miriam, y el tercer hijo que les nació fue un niño que seguramente le habrían puesto un nombre hebreo, pero que sin embargo, por la realidad que había en ese momento, ese niño tenía que ser tirado al río, y lo más seguro es que se ahogase o también en el río pudiese ser presa de algún pez para que se lo comiese. Esa es la historia de la familia de Miriam. Una familia que se dividió por situaciones en ese momento del faraón, porque les arrebató al tercer hermanito. Ese hermanito no goza de un nombre hebreo, sino que a ese hermanito le ponen un nombre egipcio porque no se crió juntamente con Jocabed, ni tampoco con Aarón, ni tampoco con ella, sino que ese niño se fue a vivir al palacio de Faraón. Y cuando está ahí, su mamá lo lleva al río. Su mamá no quiere ver lo cruento, lo difícil que es ver a su niño ahogarse en el río. La única que se queda, dice el versículo 4 de Éxodo capítulo 2, una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Póngame la otra versión, por favor, el versículo 4 del capítulo 2. Esta versión no se logra captar el sentido del pasaje, pero en esta otra versión verán ustedes cómo dice: pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Hay otra traducción que es literal del hebreo que dice: se quedó ahí Miriam viendo cómo terminaría Moisés. O sea, es un poco más gráfica la realidad cruenta, porque la mamá no tiene el valor de ver cómo se va a ahogar ese niño, sino que es únicamente la hermana que se queda ahí viendo cómo se va a ahogar ese niño que le pusieron posteriormente Moisés. Otro detalle también importante que vale la pena verlo es que dice el versículo 5: la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, envió una criada suya que la tomase. Cuando la abrió, dice el 6, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, de los niños de los hebreos es este, dijo. 7, entonces su hermana, hablando de Miriam, dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? 8, y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces, ¿qué dice el versículo número 8? Entonces fue ¿qué? Aquí podemos identificar la edad que tenía Miriam cuando su hermano fue lanzado al río. La palabra doncella hace referencia a una niña, a una señorita del Antiguo Oriente que puede rondar entre los 10 años y máximo 15 o 16 años. No tenemos datos específicos de la cultura ni la tradición, pero podemos, cuando indagamos el texto, podemos descubrir que Miriam, ¿cuántos años tenía cuando su hermano fue lanzado al río? 10 años, 12, 14. La palabra doncella es precisamente para establecer un límite de edad de esa niña. Entonces, quiero que me vayan siguiendo la idea, porque desde los 10 años, desde los 12 años
o desde los 14 años, van a pasar largas décadas en que Miriam, y póngame atención a esto, Miriam nació como una esclava de Egipto. Los papás de Miriam, con los de Moisés y los de Aarón, son hebreos. Pero el hecho de ser hebreos y de haber nacido en un país donde el nuevo faraón los odia, los hace partícipes de que Miriam tenga que experimentar desde los 10 o 12 años de edad toda la crudeza de ser esclava. Éxodo 1, para que ustedes tengan una idea de lo que le tocó sufrir a esta niña. Versículo 13 de Éxodo 1. ¿Lo tienen conmigo? ¿Qué dice 1:13 de Éxodo? Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Y qué dice el 14? Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban. ¿Cómo dice ahí? Con rigor. Quiero que vea qué es lo que ve Miriam desde que nace. Esclavitud. La manera de oprimir no solamente a los israelitas. Egipto, por ser un imperio, tenía ciertas etnias que habían llegado en busca de pan a su país. Y al llegar en busca de pan, se hicieron su vida ahí y se acostumbraron a vivir en Egipto. Pero Faraón, póngame atención a esto, comenzó a explotarlos. ¿Cómo los explotaba? Desde el mes de enero hasta el mes de septiembre, todos los esclavos tenían que dedicarse a las labores agrícolas. De esto tenemos mucha información arqueológica de todo el trabajo que tenían que hacer los esclavos en el área agrícola. Ojo a este dato, no era desarrollar trabajo agrícola para ellos. Todo lo que ellos producían, todo lo que ellos sembraban, ¿sabe para quién era? Para el faraón. Desde el mes de enero hasta el mes de septiembre, ellos pasaban esclavizados, sembrando, preparando la tierra, arando, sacando el grano, apartándolo, etcétera, etcétera. Y descubrió Faraón que desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre, ellos no tenían que hacer nada porque se había acabado la época de la cosecha. ¿Y sabe qué se le ocurrió? Comenzar a hacer monumentos, comenzar a hacer demasiados, lo que ahora se conoce como en Egipto, como todas esas pirámides, como la instauración de ciudades, como las cosas que ahora conocemos gracias a las investigaciones, de todo lo que hizo. Entonces los esclavos pasaban desde el mes de enero a septiembre en labores agrícolas, pero en los meses de octubre hasta el mes de diciembre pasaban construyendo para Faraón. Por eso aquí dice capítulo 1, versículo 11. ¿Lo tienen de Éxodo 1:11? Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. ¿Y qué dice al final del versículo 11? Y edificaron ¿para quién? Para Faraón. Primero los hicieron edificar las ciudades donde almacenaban todo el grano. Y cuando ya se había acabado esa labor de hacer los que se conoce agrícolamente como los silos, comenzaban a construir monumentos en honor a los faraones.
¿Por qué estoy dando todos estos detalles que probablemente a la gente le parezca insignificante? Porque la vida de Miriam, ¿qué es lo que ve Miriam desde que nace? Esclavitud, sudor, lágrimas. Dice el texto que acabamos de leer nosotros en el versículo número 14, 1:14. Aquí hay una palabra que domina todo el relato que quiere hacer énfasis. ¿Cómo comienza el versículo 14 de nuestras Biblias en el capítulo 1? Y amargaron su vida. ¿Cómo es la vida entonces de Miriam? ¿Una vida de alegría? ¿Cómo es la vida de Miriam? Una vida de amargura. Una vida donde no tiene derecho. Una vida donde no tiene voz. Una vida donde no tiene voto. Esa es la vida de Miriam. Esa es la vida que cuando usted lee el texto bíblico se va a dar cuenta. Tenía 10 años o 12 cuando dejó a su hermano ahí en el río. Moisés se cría a los pies o en el palacio de Faraón, regresa. Cuando regresa, Moisés mata a un egipcio y eso lo obliga a huir a Moisés, pero regresa a los 40 años. ¿A los cuántos años regresa? Ya han pasado 50, 60 años. Y la liberación de Egipto no fue de la noche a la mañana, también es un proceso. Pero yo quiero situarme en la mente de Miriam, en que desde que ella nació solo vio amargura, solo vio sacrificio, solamente vio dolor, probablemente vio morir a sus papás. Y solo se quedó su hermano mayor Aarón y su hermano menor Moisés, pero ella no sabe dónde está. Solo sabe que anda huyendo porque mató a un egipcio por defender a un hebreo. Y ahí estamos con Miriam. Han pasado largo tiempo y dice aquí el texto, vamos a Éxodo 15, el primer texto que leímos. Versículo 20. Y María la profetisa, ya vamos a hacer énfasis en esa palabra, profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, ¿qué dice? Cantad a Jehová. ¿Dónde está lo llamativo de esto? ¿Dónde está lo llamativo de esto? ¿En que tome un pandero y que cante? ¿Dónde está lo llamativo? A ver quién me dice y le regalo la Biblia. No, ¿dónde está lo llamativo del texto? En la edad que tiene María o Miriam. ¿Sabe cuántos años tiene ahora la señora? 90 años. ¿Hay alguien de 90 años en la iglesia? ¿Mujer de 90 años? ¿Habrá alguien? ¿Se imagina una viejita agarrar un pandero y danzar y cantar al nombre de Dios? Sí, no puede ser. Sí puede ser. Ella se recordó de los 10 años que tenía cuando mandó a su hijo, a su hermano. Se recordó de todo el dolor y sufrimiento hasta que un día llegó la liberación de parte de Dios. Probablemente en su mente ya no tenía esperanza, pero sin embargo la liberación de Dios llegó y esta anciana de 90 años agarra un pandero, se pone a danzar y se pone a gritarle a las demás: hay que cantarle a Dios que nos ha liberado.
Amadas hermanas que están aquí esta mañana, probablemente tú no veas el tiempo, el día de tu liberación, pero la palabra que Dios te trae esta mañana es: Dios te va a liberar y tú vas a cantarle y alabarle porque Él es grande. Dele un fuerte aplauso al Señor. Así las cosas, en esta breve introducción, ahora comienzo a predicar. Primero, yo quiero hablar de cómo la mujer ha sido invisibilizada a lo largo de la historia. Empezando por el tema bíblico, como un estudioso de la Escritura, como alguien que tiene aproximadamente unos 15 años de estudiar la Biblia, tengo que confesar que la Biblia ha sido escrita en una cultura patriarcal y misógina. Así ha sido escrita la Biblia, comenzando por el relato de Éxodo 15, porque los traductores al principio en el versículo 1 dice el capítulo 15, entonces, ¿qué dice ahí? ¿Cantó quién? Moisés. Pero cuando usted estudia el relato completo, el que inició eso no fue Moisés. ¿Sabe quién inició con todo el relajo este? ¿Sabe quién fue? Miriam, o María, o Marián. Por eso vale la pena que nosotros ahora reflexionemos en un mes como hoy, donde se celebra la mujer. Sí, hay que aceptarlo. La Biblia ha sido escrita en una cultura patriarcal y muchas veces misógina. Claro, no tenemos la madurez suficiente para darnos cuenta de ciertos aspectos del texto bíblico, no de Dios, del texto bíblico. Aquellos que son demasiado conservadores y que son ultra defensores de la sana doctrina, no tienen la madurez necesaria para aceptar ciertos principios bíblicos que tienen que ver con la acción de las mujeres dentro de los propósitos de Dios. Claro, como repito, esto requiere madurez. Porque en el texto bíblico la mujer solo servirá para poder tener hijos y para poder desarrollar labores domésticas, nada más. De hecho, las cartas pastorales que fueron escritas 150 años después de Cristo, en la visión acerca de la mujer dice, y ella solo se salvará teniendo hijos. Otra carta a los Corintios dice que las mujeres callen. Sí, pero eso no es la visión de Dios. Eso es una visión cultural de los propios autores de la Biblia. Porque Jesús me enseña otra cosa. Porque el texto bíblico me está enseñando otra cosa. Aquí está diciendo claramente, si ustedes lo pueden leer, capítulo 15, versículo 20. ¿Cómo dice la traducción? María, ¿y quién es María? ¿Cuál dice ahí? La profetisa. Ahí mismo lo está encontrando en el segundo libro de la Biblia. Y profetisa no es lo que nosotros concebimos cuando decimos, era una profetisa. Y no estoy hablando en términos peyorativos, pero consideramos que una profetisa es una señora con una mantelina, con un vestido largo, con eso. No. Bíblicamente la palabra profetisa es una mujer que tiene una palabra de Dios. No me gusta, es que esto no es cosa que le guste a usted o me guste a mí. Ahí la Biblia dice que ella tenía una palabra de Dios. Segunda cosa, no es cualquier mujer. Dice el pasaje, miren, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron las mujeres? Salieron en pos de ella. Tiene una palabra, es líder. Y
y enseña. ¿Qué dice el versículo 21? Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo ha sido engrandecido. ¿Qué le parece? Va que no nos cuadra a algunos, pero eso no es que nos cuadre o no nos cuadre. Es que Dios también, así como ha usado a hombres a lo largo de la historia, también ha usado a mujeres para que prediquen y lleven su gloria a todas las personas. Digan amén, hermanas. No solamente a los hombres. Recuerdo yo en uno de los ciclos de la universidad haber estado estudiando el libro de los Hechos y nos encontramos en la investigación acerca de Pablo y de una mujer llamada Tecla. Y le invito a que lo pueda investigar por su propia cuenta. La mujer llamada Tecla, de ahí viene una ciudad que nosotros tenemos en San Salvador que se llama Santa Tecla. En las investigaciones del siglo I, específicamente en el tiempo de llevar el evangelio a todo el mundo de ese entonces conocido, encontramos que la compañera ministerial, la que anduvo haciendo las mismas labores de Pablo, ¿sabe quién fue? ¿Sabe quién fue? Tecla. Y no encontramos nada de ella. Solo se encontró una estatuilla y en la estatuilla aparece ella con una mano cortada. Ella está así erigida en piedra y la mano se la cortaron. Y según los estudiosos es porque en su mano tenía un ejemplar, un rollo en donde se predicaba la palabra. Eso no lo sabía usted, ni lo sé yo. Pero existió. ¿Por qué la Biblia siempre habla de discípulos y nunca de discípulas? Por la mentalidad de los escritores. Por eso la María de los evangelios primero la presentan como endemoniada, después la presentan como prostituta, porque hay cuidadito que vinculemos a una mujer con el ministerio. Pero le tengo noticias. ¿Sabe quiénes estuvieron a la cruz de Jesús cuando fue crucificado? ¿Hombres o mujeres? ¿Sabe quiénes fueron las primeras en ver a Cristo resucitado? ¿Y los hombres dónde estaban? Huyendo. Porque tenían mello. ¿Se da cuenta? La Biblia nos está enseñando, y quiero que vayan a Gálatas capítulo 3, versículo 28. ¿Qué representa para Cristo la mujer? ¿Representa a alguien con menos posibilidades? ¿Representa a alguien que no es capaz? ¿Representa a alguien que no? Porque eso no debe de ser así. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Si lo tienen, me dicen amén. Dice Gálatas 3:28. Si quiere, leamos desde antes para que vea cómo la idea que quiere transmitir. Dice versículo 25, desde el 25 leámoslo. Bueno, desde el 24. ¿Lo tiene conmigo? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ojo al 28. ¿Qué pasa en Cristo? Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre. ¿Qué dice después?
no hay varón, sino que, ¿qué dice? Todos vosotros sois ¿qué? ¿Hay diferencia entonces? No hay ninguna diferencia. En Génesis encontramos dos relatos de la creación del hombre. El primer relato dice: varón y hembra los con las mismas condiciones. El segundo relato de la creación dice: no, del hombre, de la costilla del hombre tomó a la mujer. Pero el primer relato de la creación dice: varón y hembra los creó. Entonces, vale la pena, como repito, hermanos, yo no sé cuántos años nos va a tomar, cuánta madurez nos va a tomar aceptar que las mujeres son capaces, y voy a decir esto con perdón a todos los hombres que estamos aquí, quizás son más capaces que nosotros los hombres de llevar el evangelio. Quizás. Pero aquí la Biblia dice: en Cristo no hay varón ni hay mujer. ¿Qué hizo Jesús con la mujer? La dignificó. Encontraron a una mujer en el acto del adulterio. ¿Y por qué no llevaron al hombre? ¿Están aquí conmigo? ¿Por qué no llevaron al hombre? ¿Se da cuenta? Hay evangelios que no son canónicos que hablan acerca del liderazgo de las mujeres. Claro, ¿cómo no decir: esos evangelios son del diablo? Porque atentan contra la visión patriarcal de la historia del evangelio. Pero yo únicamente me estoy limitando a ir a la Biblia, a descubrir con ustedes que las mismas cosas que Dios hace con los hombres, también las puede hacer con las mujeres. Entonces, aquí encontramos a Miriam, aquí encontramos a María, que ella tomó la iniciativa, tomó el pandero. Ya vimos, y quizás un día vamos a estudiar así con dibujitos y todo el relato, para que se dé cuenta que no fue tanto Moisés el que inició este canto, sino que este canto fue la hermana de él llamada Miriam. Ahora, luego de decir eso, tengo que hacer una lectura social y de nuestra propia realidad. Miriams han existido a lo largo de la historia. Así como encontramos una Miriam en el libro del Éxodo, que el faraón le robó su libertad, que faraón le robó su voz, que faraón le robó su voto, también en la actualidad tenemos Miriams que han sufrido desde que son pequeñas. Y el faraón no es un hombre que está en un palacio y que ha dado una orden. No, el faraón que han tenido muchas mujeres son sus propios padres, sus propios maridos, que las tienen oprimidas, que las tienen llorando, que las tienen hechas pedazos. Hermana, si esa ha sido tu historia, si esa es tu historia, esta mañana yo no vengo a promoverte que sigas en esa esclavitud. Yo vengo a hablarte del libertador llamado Jesús, que así como liberó en el Antiguo Testamento a través de Moisés, también esta mañana te puede liberar a ti de todo lo que te han robado. Miriams a lo largo de la historia son las mujeres que han sufrido abusos de todo tipo. Son las mujeres que han sido desposeídas de todo, de dignidad. Mire la parte cultural. Van a ser el niño, queda encinta la mujer, y cuando van a verificar el sexo que van a hacer, ¿y qué va a ser? Va a ser una niña.
Ah, ¿no la querés? ¿Cómo no? Yo la voy a querer igual que el varón. Semejante ignorante. Porque ya sea niña o ya sea niño, es un regalo que Dios te ha dado, que son tus hijos. Pero culturalmente, mire, aquí hay casos de mujeres que sus padres nunca las quisieron porque ellos esperaban que nacieran varones. Y quizás de una manera tonta se lo expresaron alguna vez los padres: es que yo quería que vos nacieras niño. Por la cultura, por la parte patriarcal, por esa mentalidad que ya debemos de superarla. Por eso digo, Miriams existieron en el tiempo del Éxodo, Miriam existen en la actualidad. Mujeres que vemos venir a la iglesia, mujeres que vemos ir al trabajo, pero no sabemos lo que sufren a diario. Pero no sabemos la historia de abusos que han tenido a lo largo de la historia. Que no sabemos la historia de sufrimiento que han tenido con el pasar de los años, con el correr del tiempo. Y que no puedes decir nada porque estás amenazada. Que no puedes decir nada porque es que si yo digo algo, es que si yo tomo la decisión, es que yo tal cosa. El Señor ha venido para que seas libre y que tengas libertad. 90 largos años pasaron para que Miriam ya se había acostumbrado al dolor y al sufrimiento, pero llegó su libertador. Llegó su libertador. Quizás tú esta mañana dices: está difícil que yo salga de esta situación, está difícil que se arregle esto, está difícil que yo pare de sufrir tanto golpe, de sufrir tanto abuso. Sabe, a veces las mujeres más maltratadas ni siquiera son las que tienen marido inconverso, son las mujeres que tienen maridos cristianos, golpeadas bíblicamente. Bueno, si quiere bíblico, Jueces 19. Jueces 19. Quiero leer algunos textos. No vamos a leer todo el pasaje, pero quiero que vean el sufrimiento de esta otra, que es otra Miriam de la historia. ¿Qué dice el 19? En aquellos días, cuando no había rey en Israel, ¿hubo un qué? ¿Hubo un qué? ¿Y los levitas quiénes eran? ¿Quiénes eran los levitas? Los religiosos, los que se encargaban del templo, los que andaban Biblia, los que eran servidores, los que eran diáconos, los que van a la iglesia. Eso era el levita. Por el tiempo no puedo verlo todo con ustedes. Capítulo 19, versículo 25. Vean lo que hace este levita. ¿Lo tienen conmigo? Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, entraron a ella, abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Deja que su propia mujer sea abusada por unos hombres. ¿Quién? El levita. ¿Quién, iglesia? El levita. Versículo 26. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Llegó ahí arañando después de haber sido violada hasta la puerta y cayó porque ya no soportaba más abuso. Y miren lo que dice el levita, versículo 27.
Se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Ojo a esto, ojo a esto. Estaba tendida, es decir, estaba con vida después de haber sido violada, estaba todavía respirando y con vida. Versículo 28, y él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Lógicamente no va a responder porque ha sido violada toda la noche y ha sido abusada. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. 29, y llegando a su casa, ¿qué hizo, hermanos? Tomó un cuchillo, echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. ¿Quién hizo eso? Los hombres que la violaron. Y no estamos minimizando la culpa, pero ella llegó viva a pedir ayuda. ¿Y qué hizo el levita? La partió en pedazos. ¿Cuántas de ustedes vienen a la iglesia siendo maltratadas por sus maridos? Golpeadas por sus maridos, agarradas del cuello y desgraciadas, maltratadas, ni siquiera por inconversos, por personas que dicen conocer a Dios, por personas que dicen que van a una iglesia y sirven, y las han golpeado con los puños, las han agarrado a patadas, les han pegado con lo que encuentran. Y la hermana, ay, estoy esperando un milagro. Quizás nunca vas a oír de nadie esto, pero el Señor no te ha traído para que sigas en ese infierno. El Señor no te ha traído para que sigas siendo humillada. El Señor no te ha traído para que sigas recibiendo golpes. El Señor quiere liberarte esta mañana. Miriam, 90 años, sí, pero llegó su libertad. A veces el acto más valiente de una mujer es la separación. Ese es el acto más valiente. Claro, la sociedad hipócrita habla del fracaso de una mujer, pero nunca habla del fracaso de los hombres. Una mujer que se separa, no, es una desgraciada, esto y lo otro. Y el hombre que se separa, él es libre, mire qué bonito. Pero para el Señor, todos valemos igual. Para el Señor, si fracasamos, siempre tiene una nueva oportunidad. Y esta mañana yo te estoy predicando de que Miriam en el pasaje bíblico comenzó sufriendo 90 años de dolor, de esclavitud, de tristeza, pero ahora Miriam está cantando y alabando a Dios que le ha dado la victoria, que le ha dado la libertad. Por eso, hermana, hay que tener paciencia porque Dios sabe cuándo va a llegar tu liberación. Volvamos a Éxodo 15:20 y con esto termino. 15:20 de Éxodo. ¿Viene conmigo el texto? Y María, la mujer que daba una palabra, esa es la traducción de profetisa, hermana de Aarón, no dice hermana de Moisés, porque para esa cultura el hermano menor no tiene nada que ver. Es el hermano mayor el que importa. Por eso dice hermana de Aarón. Después de largos 90 años de esclavitud, de largos 90 años de tristeza,
Y ahora está viendo que pasaron el Mar Rojo y que todos los desgraciados que la hicieron sufrir se han muerto, se han ahogado. ¿Qué hace esta anciana? Tomó un pandero en su mano. ¿Están leyendo eso? Tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: canten a Jehová, porque Él se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Dos cosas. No todo el tiempo vamos a vivir llorando nuestras decepciones y fracasos. Llegará un día que Dios nos haga que cantemos alabanzas a Él por la victoria y liberación que nos ha dado. Y en segundo lugar, mujeres que están acá, si van a seguir a alguien, que no sea a alguien que las lleve a otro precipicio, sigan a mujeres como Miriam. Vean a mujeres que alaben a Dios. Me encanta el texto cuando dice: ella tomó su pandero y después todas las mujeres salieron siguiéndola a ella. ¿A quién sigue usted? A la más chambrosa de la colonia. Va a comprar las tortillas, es una hora que se echa, y el viaje solo dura 3 minutos. ¿Y qué pasa haciendo ahí? Dándose cuenta de locuras que no le importan, dándose cuenta de vida de gente que no le incumben. Hermanas, si van a seguir a alguien, que ese alguien sea que no hable de sus desgracias, sino que hable de las proezas del Dios Todopoderoso. Ha echado al mar al caballo y al jinete. Y termino con esta otra idea. No es fácil para Miriam pensar en su libertador. ¿A quién usó Dios para liberar al pueblo de Egipto? A Moisés. Claro, pero el Moisés que la gente conoce es el liberador, esto y lo otro. ¿Quién es Moisés? ¿Quién es Moisés para Miriam? Su hermano menor. ¿Cómo voy a creer en un cipote que yo le he limpiado el trasero? Está difícil creer en ese libertador. Pero sin embargo Miriam cree. Sin embargo Miriam camina en pos de esa promesa de Dios, que a través de su hermano los va a liberar a todos. Te tengo noticias y aquí acabo. ¿Cuándo va a venir mi libertador, pastor? Ya vino, su nombre se llama Cristo Jesús de Nazaret. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque das un mensaje contundente a cada una de las hermanas que están acá. ¿Cuántas Miriam se sienten identificadas en esta hora? Desde su corta edad, solo ver esclavitud. Desde su corta edad, solo ver sufrimiento. Solo ver dolor. Solo ver tristeza. Solo ver amargura. Sin una posible esperanza. Sin una posible liberación, sin un posible camino. Esta mañana quiero pedirles a todas las mujeres que se pongan de pie. Siento en mi corazón el poder orar por cada una de ustedes. Todas las mujeres que han venido a la iglesia, pónganse en pie. Nadie tiene la idea de lo que ustedes sufren, de lo que ustedes pasan. Y si alguien ve, lo más que puede es sentir lástima. Pero el Señor sí ve lo que tú estás pasando. El Señor sí ve el dolor
que has tenido por décadas, por años. Y el Señor quiere liberarte para que un día también cantes como Miriam, tomes la pandereta en sentido figurado y lo alabes a Él porque te dio la libertad. Padre, oro por cada mujer que está aquí esta mañana. Oro por cada mujer, Señor, que derrama lágrimas a diario por su dolor, por su tragedia, por su realidad. Y pido, Espíritu Santo, que les ministres en esta hora. Y que aunque tengan 1000 problemas, levanten sus manos a lo alto y sepan que hay un libertador y salvador llamado Jesús. Bendice a cada hermana que está acá, Señor. Hazles libres. Dales ese milagro que tanto esperan. Dales esa salida, Señor. Dales esa posibilidad que anhelan. Cambia esa tristeza que tienen, esa depresión que viven, esa amargura que sienten, ese dolor, Señor, que no las deja seguir adelante. Y hazle ver lo que vio Miriam. Vuélveles la sonrisa a su rostro. Si usted conoce esta alabanza, decimos: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos. Cántele al Señor en esta mañana y dígale: aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Dígale al Señor, hermana, que tiene 1000 problemas, aunque tenga 1000, y reciba de parte de Dios en esta mañana. Cuando levanto mis manos, escucha a tus hijas cantarte, oh Dios. Dales ese milagro, Señor. Ábreles el mar, Señor. Dale victoria en esa petición, Señor. No levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Señor, todo es posible si podemos creer, Señor. Tomen su asiento, hermanas. Reciban de parte del Señor esa esperanza. Reciban de parte de Dios ese milagro. Reciban de parte de Dios la seguridad que sus peticiones han sido escuchadas. Y esperen que eso imposible se realice. Esperen que eso que no le ven salida, Dios les dé lo que tanto anhelan, lo que tanto esperan. Esta mañana también queremos invitar, si hay alguna persona que quiera recibir a Cristo en su corazón. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera confesar a Jesús como su Señor y Salvador personal? Levante su mano.
El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.